Hola, buenas, soy Iván Campos y me encuentro aquí con Omar Jerez. Hola, Omar Jerez. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Iván Campos, ¿cómo estás? Muy bien, superdotación y las altas capacidades. Bien, Wow. espera, un superdotado no puede tener, o normalmente no puede tener altas capacidades. E igual que alguien que tiene altas capacidades no tiene por qué tener superdotación. Pueden ir las dos juntas, pero no necesariamente tienen que ir juntas. ¿Y por qué explico esto? Bueno, en el caso de niños, se hace un test que se llama el test WAIS. Y en el caso de adultos, el test se llama WISE. Es un test que oscila entre los 200 y 300 euros. ¿Y por qué he puesto esto? Muy sencillo. Porque un superdotado, como su nombre indica, está dotado. Por lo tanto, su sistema neuronal no es igual que el de la mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el sistema creado en Prusia por Otto von Bismarck educativo es un sistema lineal, los superdotados suelen ser fracasos escolares porque no pueden seguir ese sistema lineal, ya que su mente concibe y percibe el mundo de una forma que la mayoría no puede, ya que no tienen las herramientas para percibirlo. En el caso de las altas capacidades, bueno, pues en un niño con altas capacidades no requiere ningún cuidado ni centro especial. ¿Por qué? Porque su mente funciona como la de un ser humano normal, solo que tiene altas capacidades. Ya está. No necesita un centro especial. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta los años 80 en los colegios se solía comprobar, testear quién poseía superdotación para poder llevarle a un centro de alto rendimiento y aprovechar su potencial. Como la administración es una administración, sí, mediocre, ha suprimido eso. ¿Por qué? Porque supone un gasto económico. Imagínate, un niño con superdotación. Por Dios, qué pecado destacar. Y en la actualidad, la mayoría de los niños de clase baja que poseen superdotación son fracasos escolares, marginados y propensos a autoterminarse ellos mismos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Y por qué he dado los dos tests, tanto el infantil como el adulto? Pues muy sencillo, porque aquí Omar Jerez va a empezar a hablar, y se lo va a pasar muy bien, hablando de lo que ha visto en TikTok. Así, señor Omar, por favor, ¿qué se ha encontrado usted en TikTok que me ha obligado a mí a hacer esta exposición? Me ha parecido muy interesante tu exposición, tu ponencia, tu introducción. La verdad es que existen, pues ya sabemos, diferentes test de inteligencia, ¿no? Lo que tú has dicho muy bien, bueno, el de niños es el de la escala Welcher, ¿no? Que son niños, adolescentes, ¿vale? Y básicamente los niños adolescentes pues tendrían que remitirse a ese test para ver si tienen altas capacidades, son medios o están por debajo. Y luego, pues efectivamente, el de adultos es el de WISE o el de Stanford Binet. Y si superas que esos dos test solamente llegan hasta 160 de cociente intelectual. A partir de 160 para arriba, como tenemos tú y yo, ya lo sabemos, que tenemos altas capacidades intelectuales profundas, rompemos el paradigma de las altas capacidades, tendrían que haber una serie de complementos, ya añadir otra serie de estudios que son mucho más complejos. Dicho esto, bueno, pues el mundo va por modas. El mundo vive en la posmodernidad. En esta posmodernidad ocurren muchas cosas, ¿no? Hay gente pues, que se identifica de repente con un tipo de género o con un tipo de sexo o con un tipo de cuestión, ¿no? O sea, decir, todo muy respetable, puedas compartir o no puedas compartir, pero que está llevado, pues eso, por el contagio social. Entre esa estupidez y el contagio social, aquí sí que le llamo estupidez a donde quiero entrar, ha entrado las altas capacidades. Bueno, pues ahora mismo está de moda decir, tengo un hijo con altas capacidades, yo soy superdotado intelectual o mi familia tiene, pues, 6 miembros que son todos superdotados, ¿no? Claro, la gente que no tiene idea utiliza la palabra superdotado. La gente que tenemos conocimientos utilizamos altas capacidades, que es más propio decir alta capacidad que superdotado intelectual. ¿Qué te dicen, por ejemplo? Porque ahora voy a entrar a TikTok, ¿no? ¿Qué te dicen? Pues no, yo soy superdotado. Ok, eres superdotado. Dime cómo se llama tu test de inteligencia. No lo sé. Ya algo raro, vale. Segunda pregunta, ¿me puedes decir en qué consistía tu test? No me acuerdo. Bueno, eres superdotado. Eres una persona superdotada, eres una persona que tienes una mente privilegiada.
Pero es que no me acuerdo de pequeño. Digo, no. Los test de inteligencia de pequeños no se circunscriben a la época adulta. Cuando eres adulto te vuelven a hacer otro test. Es posible que si eres alta capacidad de pequeño, eres alta capacidad de mayor, aunque pueda haber variables. Pero suele sincronizar tanto la época de un niño como de adulto. Lo que pasa es que puede ocurrir también que en todo ese intervalo, pues el niño pues haya tenido una desnutrición severa, una falta de educación, haya tenido tratamientos farmacológicos que le han alterado las funciones cognitivas, XXXXX, ¿no? ¿Qué luego pasa? Que, como decía, pues ahora mismo en TikTok hay chavales que de repente te dicen, es que yo soy superdotado. Soy superdotado porque lo he leído en tal sitio, porque dicen 5 características de los superdotados. Y yo coincido en todas. Son personas curiosas, yo también soy curioso. Soy una persona que constantemente pregunto, yo también pregunto. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de estas personas, muchos de estos chavales jóvenes, llegan a sus padres y le dicen, papá, yo soy superdotado, o mamá, yo soy superdotado. Ok, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan los padres al centro educativo le dicen, no, es que mi hijo es superdotado intelectual. Nunca van a decir altas capacidades, ojo, altas capacidades, no sé qué. Y tiene un coeficiente, no cociente intelectual, coeficiente, que esa es otra, que lo dicen hasta gente supuestamente leída culta, ¿no? Confunden coeficiente con cociente intelectual. Bueno, entonces, ¿qué lo pasa? Que el centro respectivo les hace el test de inteligencia y su hijo no es que esté en la media, es que su hijo está por debajo. Ahora, ¿cómo le dice el psicólogo de la escuela que su hijo no es alta capacidad y que incluso está un pelín por debajo? O sea, que está en 80, que no es que esté en 90, 92, 95, no, que es que está en 80. Entonces, claro, vivimos, pues eso, una época de la posmodernidad donde la estupidez está muy asentada y donde todo el mundo necesita una formalización identitaria. ¿Qué es lo bueno que tenemos en las altas capacidades que no ocurre en otros soportes? Pues que aquí necesitas una certificación científica. Aquí necesitas al perito psicólogo especializado en altas capacidades. Aquí necesitas el papel. Aquí necesitas muchas cosas. Y aparte, que se nota cuando una persona tiene altas capacidades intelectuales y cuando no las tiene. Entonces, claro, en este tipo de cosas, yo escribo y abordo este tema porque me sorprende que de repente, o sea, si no asumiéramos las estadísticas solamente por la palabra, por esas cuestiones identitarias, pues yo creo que de cada 100 personas, 94 serían altas capacidades. Y claro, hay que decirle, señora, su hijo no tiene altas capacidades. Su hijo puede ser muchas cosas maravillosas, pero no pasa nada. O usted, persona adulta, tiene muchísimas cualidades, pero no tienes altas capacidades. Te lo aseguro. Y bueno, de hecho, de las 70 personas que me han dicho que tienen altas capacidades, 3 las tienen. El resto me han mentido. Porque les pregunto, les cuestiono. Mira, tengo el ejemplo de una chica que, por cierto, es una tipa encantadora, agradable y todo esto. No voy a decir nombre ni nada de esto. Me dice, no, Mar, tengo que hablar contigo. Digo, ¿qué pasa? Cuéntame. Que es que me han hecho un test de inteligencia. Wow, qué interesante, cuéntame. No, es que me ha dado 160 de cociente intelectual. Bueno, 160. O sea, me llega a decir 162, ya le puedo pillar la mentira porque el de Stanford Binet, el de Weiss, es hasta 160. A partir de ahí tiene que hacer unos estudios más amplios, ¿no? Como tú y yo lo sabemos, que tú y yo tenemos superior a 160, ¿no? Ya lo he dicho por segunda vez, pero es bueno remarcarlo para que la gente se capte estos puntos que son fundamentales, porque luego hay distintos tipos de grado de altas capacidades, ¿vale? Entonces, bueno, pues quedo un día con ella, con su novio, es una tipa estupenda, no sé qué, una tipa muy, muy inteligente, de hecho. Oye, pues nada, que te quiero entrevistar porque voy a crear una sección que se llama de alta capacidad a alta capacidad. La voy a crear, dentro de mi periódico. Yo escribo entre medio de comunicación y uno de ellos está especializado en altas capacidades que escribo yo todos los viernes, ¿vale? Entonces, por favor, para ser serios, para ser rigurosos, para ser estrictos en todo este aspecto, por favor, pásame tu test de inteligencia. Yo sé que eres mi colega, no vamos a decir una amiga, pero si eres una colega que me llevo muy bien contigo y te pido por el rigor que me pases tu test. Ah, pero no me habías dicho que te habían hecho en la universidad un test de inteligencia en el departamento de psicología que habías dado 160.
sea, porque yo tengo una memoria prodigiosa, como no tomo drogas, no tomo ningún tipo de estupefaciente y utilizo el cerebro 24 horas, bueno, 24 horas no, lo utilizo mientras estoy durmiendo y el cerebro también está en activo cuando duerme, eso es otra cuestión. Entonces, me acuerdo perfectamente de lo que me dijiste, el día, cómo ibas vestida, la hora, el clima, me acuerdo de muchos detalles para pasar por alto, esto me dijiste 160. Hombre, no, es que no sé qué, intento de cambiar el tema, no sé qué, no sé cuánto, voy a buscarlo, no sé qué, no sé cuánto. 8 meses después no está el test de inteligencia. ¿Y por qué le pedí el test de inteligencia, Iván? Te lo voy a contar porque es muy sencillo y voy a ser muy preciso en este aspecto. Porque si yo te saco en un medio de comunicación que está considerado el más importante de educación en España, el más importante, y yo estoy enfocado en las altas capacidades, yo escribo sobre ti, que la sección se llamaba de altas capacidades, por ejemplo, de altas capacidades a altas capacidades con Iván Campos. Pues te saco a Iván Campos, ¿no? Y era pues esta chica de alta capacidad con XXXX, ¿vale? ¿Qué luego pasa? Que imagínate que llega alguien dentro de 4 años, ve ese artículo, escribe y dice, oye, esta chica a la que habéis entrevistado con altas capacidades no tiene altas capacidades. Mi nombre sale, mi prestigio sale. O sea, el que he escrito el artículo he sido yo, ¿entiendes? Entonces, en este artículo, en esta sección, sí que quiero pedir a todo el mundo que me acredite que tiene altas capacidades. Porque es una cosa que me lo tienes que demostrar científicamente. Esto no es como las cuestiones identitarias, que ahí se puede jugar al relativismo, a la ambigüedad, a la deconstrucción del personaje, de la identidad, de la sexualidad, de lo que tú quieras. No. Aquí no hay tu tía. O tienes altas capacidades o no las tienes. O estás embarazada o no estás embarazada. No estás medio embarazada. No existe el medio embarazo. O estás o no estás. Pues exactamente esto es una cuestión que yo lo tenía súper claro. Entonces, claro, yo en esta sección que quería crear de alta capacidad, me he visto que nadie ha sido capaz de ofrecerme lo que le he pedido. Que me ofrezca simplemente su test de inteligencia para poder sacar una sección. Pero no porque es una asociación. Quien te pide los test de inteligencia es una asociación. Pero en este caso lo hago yo porque al estar mi nombre firmado y al estar haciéndole una serie de preguntas, yo a esa persona, el que sale es mi nombre, ¿sabes? O sea, es decir, el que sale es mi prestigio. Yo tengo mi prestigio trabajado por mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Iván? Que nos encontramos a mucha tontería con respecto a este campo. O sea, gente que yo soy súper dotado, ya sabes, o no, altas capacidades. Y luego, sin embargo, no tienes ni idea en qué consiste. No sabes en qué se formaliza esta estructura. No sabes de qué van los test. No sabes el tiempo de duración. No sabes cómo hay que hacerlo. Claro, porque hay gente que me dice, no, es que me he hecho un test de inteligencia en internet. No valen. Son test que no valen. No tienen la certificación. Tienes que ir a sitios en concreto, que te lo haga una persona especializada en ello y que luego, pues a base de todo lo que hayas hecho, mire tu perceptil. Y a partir de 98, que sería un cociente intelectual, a partir de 130 ya tendrías altas capacidades intelectuales. A partir de 130. A partir de 120, pues eres muy inteligente, 125 eres muy inteligente, pero a partir de 130. ¿Por qué? Porque voy a contar un dato muy curioso. A lo largo de la historia, la inteligencia ha subido siempre. Por primera vez en la historia de la humanidad, el cociente intelectual ha bajado. Iván Campos. Por primera vez en la historia de la humanidad, el cociente intelectual ha bajado. Iván Campos. ¿Por qué? Por esto. Porque estamos todo el día de una manera agilipollados. Como tú bien has dicho, la bajada de la inteligencia es algo que se aprecia a simple vista. Nacer con altas capacidades intelectuales, como son en nuestro caso, querido Iván Campos, es vivir en un desafío permanente, porque el mundo no está hecho para altas capacidades intelectuales. No está hecho. O sea, es una cosa... Tenemos un patrón de movimiento donde nosotros vamos 3 o 4 pasos por delante. Para que la gente se haga una idea de lo que son las altas capacidades intelectuales, una persona con altas capacidades intelectuales es una persona que es capaz de unir 2 patrones que pueden parecer antagónicos y hacer de ellos un hecho conclusivo y sacar un marco teórico, sacar un postulado, sacar un algoritmo o resolver una cuestión matemática
que resultaba imposible desde los márgenes establecidos. Has comentado antes muy bien que la educación antes era lineal. Y efectivamente, la educación es lineal. La educación es lineal. ¿Y qué luego pasa? Que al ser lineal, el alto fracaso, las altas capacidades, suele ser bastante alarmante. ¿Pero por qué? Porque dicen, no, es que solamente puedes asimilar este horizonte de esta manera. ¿Qué luego pasa? Que nosotros procesamos la información de una manera que bordeamos esa información. Bordeamos, o sea, es decir, no nos hace falta hacer todos esos procesos para llegar a esa resolución. Entonces, cuando dice, no, si no lo haces así, no vale. No, pero si te lo estoy diciendo y encima te estoy aportando ciertas perspectivas, una optimización poliédrica, te estoy dando una visión mucho más amplia, ¿no? Entonces, claro, es muy importante que la gente entienda cómo operamos, cómo opera nuestro cerebro. Nuestro cerebro opera de una manera muy rápida, que incluso nosotros mismos llegamos a observarlo. Nosotros vivimos permanentemente la metacognición. La metacognición es pensar en lo que yo pienso. O sea, nosotros no estamos pensando en lo que piensa el otro, sino nosotros estamos pensando en lo que pensamos nosotros y sobre ese pensamiento seguimos pensando para pensar en qué puedo seguir pensando. O sea, es decir, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, es una complejidad permanente que es, pues tenemos un desgaste de glucosa brutal, o sea, brutal, devastador, porque estamos constantemente procesando la información. Cuando tú ves a un niño de 11 años con una pantalla, pues evidentemente va a haber un deterioro cognitivo, porque ya están empezando a ver material no por, ¿vale? Otra serie de cosas que efectivamente dispara la dopamina, genera en su cabeza ciertos circuitos que no son acordes a las realidades y a partir de ahí se rompe un patrón. Porque incluso los líderes de Silicon Valley, de cualquier app, de cualquier plataforma estas que son multinacionales, no dejan que sus hijos tengan a su disposición un dispositivo móvil hasta los 14, incluso hay algunos hasta los 16 años. O sea, retrasan esa edad hasta los 16. ¿Por qué será que los líderes mundiales como Mark Zuckerberg, toda esta gente, dentro de toda esta gente, sus hijos estudian, no tienen tablets, no tienen teléfonos móviles, no tienen un soporte digital y son los primeros que tienen, o sea, que escriben a mano, que leen libros físicos, que tienen toda la cronología del aprendizaje que hemos tenido nosotros y que ellos saben, ya se llame la CIA, ya se llame la ventana de Overton, otra cosa. ¿Por qué? Porque saben que eso vuelve estúpidos a sus hijos. Vuelves estúpidos a tus hijos. Los vuelves tontos. Y ellos no. Ellos quieren tener unos hijos inteligentes, unos hijos preparados. Por eso ha bajado el cociente intelectual a nivel mundial por primera vez en la historia. O se ha estancado. Se ha estancado. O sea, se ha encontrado en universitarios, no te estoy hablando ya de niños, no sé, se han encontrado en universitarios que hay dificultad en la comprensión lectora, Iván. O sea, están leyendo un texto, en algunos universitarios, no digo en todos, pero se han encontrado, y les cuesta entenderlo. Imagínate los que muchos no están en la universidad. Porque claro, hablar de autodidactas es una cosa, eso es una rara avis, eso es otra cosa, ¿sabes? Pero y estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la solución? Pues menos dispositivos y volver a los 80, a los 90 o principios de los 2000. Porque está claro que los 2010 y los 2020 nos está volviendo gilipollas. O sea, somos nativos digitales, estupidizados y sin capacidad de maniobrar, porque a la gente le cuesta mantener una conversación, le cuesta entrar en conceptos más abstractos, le cuesta llegar a conclusiones un poquito más, con una formulación más difícil, ¿no? Por decirlo de una manera. ¿Una persona puede ser alta capacidad y ser analfabeta profunda? Sí. ¿Una persona culta puede ser, o sea, muchas personas cultas, la mayoría no son alta capacidad? Sí. ¿Pero que está relacionado muchas veces el conocimiento con la inteligencia? Por supuesto. O sea, es decir, una persona que no le da la mollera, que no le da la cabeza, que no procesa información, que no estudia, que no analiza, que no desglosa la información, o sea, es decir, está asociado a inteligencias más bajas.
O sea, es así y está demostrado. Aquí hay, vamos a decir, ciertas poblaciones en Europa que se ha demostrado, no voy a decir cuál por no entrar en polémicas esto, porque ahí no quiero entrar en ningún tipo de polémica, pero que sus cocientes intelectuales son 80. Son 80 y no pasan de los... Entre 70 y 80, máximo 80. ¿Por qué? Por mala alimentación, falta de educación, falta no sé qué, son muchos algoritmos que entran ahí, muchas variables, ¿no? Entonces, suele estar asociado. Y evidentemente, tú me has puesto ese ejemplo y si pusiéramos a esas personas, les hiciéramos un test de inteligencia, daría entre 75, 80 o a lo sumo 85. Pero claro, son personas que el cerebro es un músculo y como tal lo tienes que trabajar y si no lo trabajas, pues se atrofia y eso es un hecho incuestionable. Incluso se atrofia una persona que tenga muchas capacidades intelectuales o una persona con altas capacidades. Quiero decir, porque si tú no le das, vas perdiendo la complejidad. O sea, decir, si tú eres una persona que utilizas formatos donde la dopamina son el estímulo inmediato y no generas, porque al final todas las cosas que cuestan son procesos de letargo, de aburrimiento permanente y son complejos y te aburren, pero luego con el tiempo todo eso que has acumulado te sirve para ponerlo sobre la mesa y generar un impacto, Porque también te voy a decir una cosa, Iván, y es un tema que no quiero que dejarlo pasar por alto. Las personas intelectuales, los que se dicen intelectuales, los que se dicen académicos, ¿cuántas personas de los que se dicen académicos o intelectuales han generado un pensamiento propio? No, utilizan argumentos de autoridad. Utilizan el pensamiento de otros que lo sueltan ellos para parecer que son más inteligentes. Que eso es otro tema que también hay que profundizar. Si tú le preguntas a una persona, ¿tú has generado algo? ¿Has generado, vamos a poner un término filosófico, un término literario, un término periodístico, cinematográfico, musical, artístico? El 100% de las personas te va a decir que no. De hecho, son muy pocas las personas que tienen la capacidad de procesar la información de lo que viene de su propia cosecha intelectual. No, utilizan, no, es que como dijo Heidegger, como dijo Hegel, como dijo Nietzsche, como dijo Schopenhauer, como dijo Sócrates, como dijo Platón. Sí, está muy bien. Cada uno tiene un proceso histórico, han pasado la historia de la humanidad por algo. Pero, como dijiste tú, dime cómo dijiste tú. Son incapaces de decirte nada. Por eso las personas con altas capacidades intelectuales vivimos plenamente en el aburrimiento. No es el aburrimiento, es que has terminado antes de que los demás empiecen. El 100% de las personas que leo y el 100% de las personas vivas, me refiero, ahora no generan absolutamente nada nuevo. Y alguien podrá preguntarme, bueno, ¿tú has generado algo nuevo? Sí, he creado 152 teorías y van a ser 500. Y he generado géneros periodísticos que se va a convertir en una tesis doctoral. He generado géneros literarios que está en proceso de tesis doctoral. He generado procesos artísticos que ya está en una tesis doctoral y otra se va a meter en otra tesis doctoral. Y he generado un género musical que ahí no es tesis doctoral. Ahí nadie por ahora porque no la he sacado. Entonces, claro, yo muchas veces me digo, si es comprendido, ¿sabes lo que pasa? Es que ya está hecho. Cuando no es comprendido o es cuestionado o es confrontado, es porque saca de la sistematización del hecho de la comprensión lectora. Quiero decir, porque es algo que forma parte de las estructuras académicas, pero en el momento que tú propones algo nuevo, porque cuando se propone algo nuevo, se propone en base, o sea, decir, ya hay unas bases, eso está claro, si no estaríamos otra vez en el neolítico, en el paleolítico, o una época anterior a esta, evidentemente. Pero siempre se puede crear algo completamente nuevo en base a lo que hay, buscando una laguna, buscando un espacio de exploración y a partir de ahí meter una idea, un concepto, una genealogía para determinar que, oye, te voy a presentar un nuevo concepto teórico que no se ha hecho nunca en la historia y te lo voy a presentar tal cual. Y a partir de ahí, pues que en un tiempo se estudie, que un alumno o una alumna lo estudie en una tesis doctoral y se genere. Por ejemplo, es lo que decía, hablas con intelectuales y todo el mundo dice, pero es que tú me estás hablando como me habla, como hablaba Hegel o Nietzsche, pero quiero saber lo que tú me dices. Prefiero que me digas dos cosas que sean tuyas a que me digas 400 y utilices el argumento de autoridad o bibliografía.
Porque, claro, a mí la bibliografía la puedo consultar yo, no te preocupes, que tengo la capacidad de llegar y consultar la bibliografía. Tú no te preocupes, que no eres el único que lees. Pero, claro, te encuentras a todo el mundo así. De hecho, he sacado un artículo, voy a sacar un artículo que lo conoces tú perfectamente, de Jesús Maestro. Jesús Maestro, este profesor que dice que la literatura española es la mejor del mundo. Llevas diciendo años que la literatura española es la mejor del mundo, pero tú te has leído, yo qué sé, la literatura sudafricana o sea, la literatura de Malasia o la literatura de Indonesia o la literatura japonesa, coreana, china, no sé qué, para aseverar que no, la literatura española es la mejor del mundo, porque me sale de los cojones. No, oye, no. O sea, decir, entonces, claro, eso es una cosa muy propia de nuestra especie, que ahí hay otra cosa que nosotros, las personas con altas capacidades intelectuales, chocamos frontalmente, que es aseverar. No se puede aseverar nunca, tienes que dudar, como lo hacen los jesuitas, que están basados en el discernimiento, como lo hacen los judíos, que están basados en la duda, como otras culturas, pero cuando aseveras, cuando tú dices, esto es lo que hay, o sea, decir, ya no investigas más, o sea, buscas a personas de tu mismo perfil para que te replique como una neurona espejo y entender que esa es tu posición, pero que una persona externa que diga, oye, yo he leído otra cosa o he entendido que hay otras perspectivas, hostias, eso ya se sale de mi organigrama. Entonces, por eso los intelectuales son otra de las grandes mentiras, que no han creado nada, absolutamente nada, el 100%, y si conoces a un intelectual en España de cualquier arte que haya creado algo nuevo, por favor, pónmelo sobre la mesa. Por ejemplo, Jesús G. Maestre. Si ha creado algo, oye, que me lo diga. Porque claro, no, que yo soy cervantino. Vale, usted es cervantino y podrá ser lo que usted quiera. Y a lo mejor yo soy de otro planeta, ¿sabes? Y pertenezco a otra dimensión. Y a nivel molecular pertenezco a otra estructura. Y le hago creer que soy un ser humano. Pero demuéstrame algo que haya usted creado. No ha creado absolutamente nada. Entonces hay que meter mucha caña, hermano. Y por eso las altas capacidades intelectuales no quieren que destaquen. Porque somos personas que romperíamos todas las estructuras del sistema. O sea, es decir, nos anulan, nos tienen apartados, lo sacan como una excepción. Niño de 11 años estudia en Harvard, no sé qué. Niño de 18 años entra a cuarto de carrera, no sé qué, no sé cuánto. O sea, es decir, siempre son como noticias desde el sensacionalismo, pero no desde el rigor, desde la ciencia, desde los hechos, ¿no? O sea, es decir, porque claro, esto es muy complicado, esto tiene muchas aristas, esto tiene muchas variables y no es algo monolítico, como le ocurre a la mayoría de las personas. Yo asevero, yo digo que esto es así porque me... No, oye, usted dirá, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? Y claro, vivimos en la sociedad de la aseveración, pero del relativismo. Y aparte, como tú decías, el efecto Dunning-Kruger, la ventana de Overton, el arenque rojo, que es el otro. O sea, vivimos en esas partituras, ¿no? El efecto Dunning-Kruger, para que la gente lo sepa. Personas que hablan de todo sin tener ni idea absolutamente nada. Incluso su capacidad intelectual está muy por debajo y su cociente intelectual está muy por debajo de lo que habla. Pero claro, todo el mundo habla de física cuántica, de meteorología, la cultura hindú con sus ramificaciones. Eso es el efecto Dunning-Kruger. Luego la ventana de Overton, pues la ventana de Overton, pues lo llevamos viendo en los últimos 16 años, ¿no? Convertir un hecho aberrante en un hecho debatible y luego en un hecho aceptable. Y luego la falacia del arenque rojo es, en Inglaterra, tiene su historia. El arenque rojo era que les ponían un arenque rojo muy pestilente a los perros, para que los perros fueran para un sitio determinado, ¿sabes? Para desviar la atención poniendo otros hechos que son más importantes, pero que no tienen significación filosófica, metafísica o explicativa para el público. O sea, se desvía. Por ejemplo, ahora mismo vivimos en la falacia del arenque rojo porque ahora está habiendo partidos de mundiales y mientras hay partidos de mundiales se están haciendo las mayores maniobras de la OTAN. Y eso es científico. Eso es la falacia. Entonces, claro, las personas con altas capacidades están constantemente poniendo, desglosando, ¿sabes? Verbalizando ciertos conceptos y ciertas ideas que no se ponen sobre la mesa. No se ponen sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
No, porque seremos personas que al sistema no les interesamos. O sea, nosotros seremos un peligro para el sistema. O sea, es una persona que piensa de verdad, que procesa la información de una manera tan nítida que es capaz de colocar ciertos preceptos en otro estrado para que sean debatibles. Claro, y si tú haces que eso sea debatible, pones el eje, el foco en ese término y consigues ampliar el debate para todos los demás. Y al ampliar el debate para todos los demás, las personas que tienen intereses se sienten atacados y se sienten vilipendiados o se siente que todos sus beneficios están en peligro por esa cuestión que te hablo. Todo lo que ha dicho Margez se puede simplificar en 2 puntos. Punto 1. La mayoría de los modelos vienen con visión de túnel y unos pocos modelos vienen con visión panorámica. Por tanto, ven tanto lo que hay al final del túnel como lo que hay alrededor y pueden comprenderlo. Y lo otro, que es muy simple, es que es cuestión de dinero. Sigue el dinero. ¿Por qué y para qué? Y ahora, para aportar a lo que tú has dicho, voy a poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, la versión oficial es que en 1890 se crea la primera computadora por tarjetas que al cabo de 3 décadas dio paso a IBM. Esa es la versión oficial. Sin embargo, cuando coges la historia, ves que Arquímedes creó una computadora, y digo computadora porque era una calculadora y era una computadora porque ejecutaba un programa súper complejo para calcular líneas de fuerza electromagnéticas, o sea, para astrología. Luego, la versión oficial dice que Mary Shelley es la primera de ciencia ficción. Mentira. La primera novela de ciencia ficción es de 1652, escrita por Cyrano de Bergerac. 300 años antes de tiempo, expuso cómo los cohetes podían llevar el ser humano a la Luna. 300 años, antes de que nadie se le ocurriera. O sea, en el siglo XVII, este buen escritor que escribió un tratado de física que también debe ser súper interesante, que también debe salirse de su cuándo y dónde, se adelantó a la NASA y a los alemanes. Cuando nadie pensaba cómo viajar a la Luna, este hombre encontró la solución para viajar en la Luna cuando no había nada. Y luego, por poner otro ejemplo de la versión oficial, 1849, un libro que se llama Eureka de Edgar Allan Poe, donde se adelantó años a la física cuántica. Todos los procesos que te pudieras imaginar, él los desarrolló y tuvo que ponerles un nombre. ¿Por qué? Porque en su cuándo y dónde no existían las magnitudes con las que poder catalogar ese proceso físico que él estaba expresando. Por tanto, tuvo que de forma intuitiva poder expresarlo para que lo entendieran los lectores. Porque no existía la magnitud con la que catalogar un proceso físico cósmico. Y atención, aparte de eso, Edgar Allan Poe fue el creador del género policíaco. El primer relato policíaco es Los Tigres de Morgan. Por lo tanto, fijar cómo la versión oficial dice una cosa, pero luego cuando miramos atrás en la historia, vemos que, por poner un ejemplo, el Tao Te Ching, que es del siglo V a.C., no, del siglo IV a.C., ya está hablando de conceptos macrocósmicos. Como no existe una forma de expresarlo, tenían que expresarlo en forma de parábola o poesía, porque de forma directa el consciente humano no puede abarcarlos. Y de forma intuitiva se pueden comprender. A lo largo de la historia podemos encontrar pequeñas joyas fuera de su cuándo y dónde, porque alguien pudo ver con su visión panorámica lo que la mayoría que con su visión de túnel no podía ver. Es así de simple. Totalmente de acuerdo. Y eso acarrea problemas, acarrea consecuencias donde pueden arruinar tu vida, Iván, donde van a intentar fagocitar todas tus herramientas, todas tus cualidades, y lo que tienes que hacer es obedecer. Pero claro, por naturaleza no obedecemos. No nos obedecemos ni a nosotros mismos. Imagínate para obedecer a los agentes externos. Cuando tú entras en esa coyuntura, te quedan dos opciones: o recluirte o batallar. Yo soy más de batallar, yo soy más de molestar, me interesa más molestar. ¿Es agotador? Es muy agotador. Es un proceso que requiere un esfuerzo energético, mental, psicológico, simbólico para tu ser
muy, muy alto. Pero eso no quiere decir que luego no vayas a optimizar esa batalla, porque te das cuenta que muchas personas, con el tiempo, en pequeñas porciones, en pequeños elementos, van entendiendo lo que tú dices. Porque es verdad, en un principio puede parecer un mensaje ininteligible. O sea, decir, un jeroglífico que necesita de los mayores expertos del mundo para descifrarlo. Pero cuando utilizas el carácter pedagógico para explicar una cuestión compleja, le haces partícipe al colectivo, entonces ahí ya sí que encuentras todos los elementos para hacer que esa idea tenga un avance. Muchas de las ideas que, por ejemplo, yo he tenido, cuando yo creé Entrevista Interpersonal Confrontada, este género periodístico, que es un trabajo final de carrera y ahora va a ser una tesis doctoral después de 4 años, recuerdo en su momento, Iván, que cuando se lo enseñaba a los periodistas, cuando vivía en Valencia y tuve el privilegio de conocerte y que fuiste uno de mis 2 únicos amigos, junto con Javier Marisco y otro ser maravilloso que está por ahí, me decían, Omar, esto no es periodismo. Omar, esto es que rompe las dinámicas. Omar, es que no puedo preguntarle al periodista en base a tu decálogo. 13 años después, Iván, va a ser una tesis doctoral. 13 años. Muy largo. 13 años no es corto. En la vida de un ser humano. O sea, lo que es en la vida racional, en esta vida esto. Luego en otras dimensiones somos más infinitos, complejos, somos, o sea, decir, entramos en otros espectros, ¿vale? Vamos a decirle espectros, ¿vale? Pero lo que es en esta realidad física a la que llegamos, no te estoy hablando de la física cuántica, sino en esta realidad que tenemos, intuitiva, 13 años es mucho. Pero son 13 años que he dicho, hostias, alguien decidió escucharme y alguien decidió convertir una idea primigenia, una idea abstracta, una idea que parecía que no tenía una solución, que no tenía una viabilidad en la vida real, se ha convertido en una tesis doctoral. Ciencia, tesis, trabajo científico, de eso. Entonces, lo que yo le digo a las personas con altas capacidades intelectuales es que no desistan, que es un proceso muy largo, que es un proceso muy difícil, que es un proceso donde todo el mundo te va a machacar. La envidia es terrorífica. La envidia, o sea, es decir, si hay algo que va a sentir una persona con altas capacidades, por el simple hecho de tener altas capacidades intelectuales, aunque no haga nada excepcional, ya solamente por su mente, por su cerebro, por su manera de ver la realidad, de entender la realidad y de comprenderla, es la envidia. Y con esa envidia hay que ir por delante. Tienes que saber utilizar, o tenemos que saber utilizar, las herramientas psicológicas. A ver, somos más viscerales, somos más hipersensibles, somos más hiperactivos, pero todo eso tiene que servir en un conjunto para que lo que tú eres capaz de poner sobre la mesa, lo que tú eres capaz de aportar completamente nuevo, sea enriquecedor y para el colectivo y para la comunidad. Porque en el momento que hay una persona que sepa apreciar eso, ya has conseguido cambiar el mundo. Ya has conseguido, no sé si cambiar el mundo, pero cambiar un ciclo. Porque ese ciclo va a continuar. Y tú has puesto los ejemplos claros de Edgar Allan Poe, que era un tipo que efectivamente creó el género literario policíaco, y es completamente desconocido por incluso gente que son lectores, ¿no? O sea, es decir, que no tienen ni idea. Y aparte, se lee más que nunca, pero se lee peor que nunca. Ojo a este dato, ¿eh? Se lee más que nunca, pero se lee peor que nunca. Claro, porque tenemos un dato, por ejemplo, que es muy curioso. Cuando salió este libro, que es terrorífico, mal escrito, un espanto, el Código Da Vinci, dices, joder, el Código Da Vinci es un libro muy malo. Narrativamente es un desastre, los personajes no se sostienen. Y fue una época que marcó un periodo de millones de lectores leyendo pura mierda. O sea, es decir, que también hay malos lectores, ojo, ¿eh? O sea, es decir, y el que haya lectores no les hace ser personas que cuestionen otras realidades. Porque claro, si tú lees una literatura muy plana, muy que no te lleva a otros enfoques, digamos, más abstractos, más complejos
de otras realidades que te hagan profundizar en esas materias, pues evidentemente te quedas anclado. Entonces, vivimos en esa etapa de la estupidez y leemos más que nunca, pero leemos más mierda que nunca. Y somos consumidores de mierda, o sea, consumimos mierda por todos los sitios. O sea, es decir, no solamente se circunscribe el ámbito de la literatura, cine, teatro, arte contemporáneo ya es una de las cosas abominables. El posmodernismo del arte contemporáneo ya es el retrete de los retretes, o sea, decir, ¿no? Y bueno, y con esto, pues política y cualquier ámbito de la vida, ¿no? O sea, decir, consumimos mierda envuelto en un papel de regalo cojonudo, muy, muy bien, muy estético, muy, muy bonito, pero que realmente no genera una transformación. Sobre todo diría, el ser humano, excepto unos pocos, hay una muerte espiritual. Hay una muerte espiritual, hay una muerte del espíritu, hay una muerte porque ya sabemos que el comunismo y el fascismo son sistemas totalitarios que han tenido las consecuencias que han tenido, ¿no? Muertes, detenciones, transformaciones que no han generado postulados positivos para la humanidad. Pero es que el capitalismo es tan hijo de puta nosotros, pero es el más inteligente. Porque el capitalismo tiene algo que se llama seducción. Y la seducción, tú me compras, a cuanto más me compras, más íntegro eres como ser humano. Entonces el capitalismo juega a la seducción. Es ese juego de seducción permanente donde hay números y resultados. Números y resultados. Entonces nosotros mundialmente vivimos en números y resultados, ¿no? ¿Cuál es tu número y cuál es tu resultado? Tienes tanto dinero, has estado con tantos hombres, con tantas mujeres, has leído tantos libros, han ido tantas personas a tu exposición o a tu presentación, vendo tanto, no sé qué, o sea, decir, es todo. Entonces, anulamos la dignidad de nuestra persona. Anulamos y vivimos pues en eso, en la dopamina, el número porque necesito lo inmediato, necesito el resultado inmediato. No por ello una alta capacidad deja de tener un número, porque eso es científico. Ojo, ¿vale? O sea, decir, que no quiero que parezca esto un oxímoron, ¿vale? O sea, decir, un oxímoron y que no se desvíe el debate de lo que estoy diciendo. Que una persona con altas capacidades tiene una serie de características que son muy evidentes en su forma de expresarse, en su lenguaje, en su forma de meter conceptos, en su manera de interactuar con los demás, en su mundo interior y sobre todo lo que decía antes, en la metacognición, ¿vale? Es fundamental entender que el día que exista una nación que invierta en las altas capacidades intelectuales, será una nación pionera en todos los campos. ¿Será esto? Porque claro, no es suficiente con voy a crear una escuela de altas capacidades y los dejo ahí metidos. No. O sea, decir, seamos capaces de que la persona con altas capacidades se pueda sentir cómodo en todos los ambientes y si hay que darle una serie de materias para que él siga su ritmo, que siga su ritmo. Pero no lo trates como si fuera diferente, sino es una condición, tiene una condición como una persona que es una persona muy inteligente, que es una persona superdotada intelectual, como decir la mayoría, superdotados, que requiere una serie de estímulos que socialmente no nos ofrece el entorno. No nos lo ofrecen ni los amigos, no nos lo ofrece la familia, no nos lo ofrece nadie. Vivimos en la pura soledad. Vivimos completamente solos. Somos incomprendidos. Vivimos completamente en una apartheid, estemos no sé qué. O sea, fingimos que nos interesan las conversaciones de nuestros amigos cuando estamos soberanamente aburridos, aunque sean nuestros mejores amigos y los queremos y los amamos. Fingimos que nos interesan sus proyectos cuando no es que les estemos despreciando como seres humanos, ojo, porque nosotros los tratamos con dignidad y con amor, pero sí que entendemos que el proceso al que ha llegado él, nosotros ya ese proceso lo tenemos 5 años adelantado. Sabemos cuando estamos delante de una persona lo que nos va a decir, a qué partido vota, con qué persona se acuesta, qué es lo que hace diariamente, si te va a decir si es de izquierda o de derecha, si te va a decir si es queer, trans, homosexual, heterosexual, si te va a decir que si es de Podemos, de Ciudadanos, del PP o del PSOE, si te va a decir si le gusta China, Japón, Indonesia o Malasia. ¿Por qué? Porque somos capaces de encuadrar ciertos parámetros y con ciertos puntos
utilizamos toda esa información que ya tenemos a nivel del subconsciente o a nivel de consciente y ponerla sobre la mesa. No decimos nada. ¿Por qué no decimos nada? Porque tenemos que sobrevivir. Porque también necesitamos amor. ¿Por qué no decimos nada? Porque también necesitamos el abrazo del ser humano. A pesar de vivir plenamente en el aburrimiento. Porque nuestros cerebros van a otro proceso mental. Van a la velocidad de la luz. Nosotros vamos a una velocidad muy rápida. ¿Suena prepotente? No suena prepotente. Es que es real. Es real. Es que es real. O sea, es decir, nuestro cerebro funciona así, es real. Yo tengo un cociente intelectual de 181, altas capacidades profundas. O sea, somos una de cada 20 millones de personas, joder. ¿Cómo nos vas a pedir que estemos integrados en un puto sistema? ¿Cómo nos van a pedir que estemos integrados? Si lo que escuchamos son gilipolleces y estamos aburridísimos. Estamos aburridísimos. Por eso vivimos en un mundo interior donde el 99% del tiempo lo pasamos en nuestra casa en procesos de investigación y en procesos de metacognición. Porque nos cuesta mucho convivir. Y encima, si el sistema te pone trabas permanentemente, ¿qué es lo que hace? Te pone trabas en todos los aspectos, desde que somos niños hasta que somos adultos, pues ya resulta pues atosigante. Corea del Sur y Finlandia tienen el mejor sistema educativo del mundo. Allí no tienen problemas, más son los que crean el I+D del mundo. Atención, el capitalismo ya no existe. Antes del capitalismo existía el capital y después del capitalismo sigue existiendo el capital. Estamos en el proceso que se llama el inicio de la nueva edad oscura, la alta edad alta. Es el principio del tecnofeudalismo. Pero así, literalmente, solo tenéis que tomaros la molestia de evaluar datos. En ese momento histórico que estamos, tanto tú como yo, porque estamos en un momento histórico que es un colapso civilizatorio, donde la pirámide de Maslow ha desaparecido. Entonces, ¿qué pasa? Que un porcentaje de población cuyos padres vivían bien están volviendo a vivir como vivían sus abuelos o bisabuelos. Y no entienden que el mundo que han conocido ya no existe. Y socialmente estamos pues como en 1500. Y las reglas han cambiado. Y sin embargo, pretenden seguir jugando en un juego cuyo campo de juego ya no existe. Y estoy sintetizando mucho, porque esto es un macro concepto. Y solo está pasando aquí en lo que sería Occidente. Porque el resto del mundo se rige por otro esquema mental que nada tiene que ver con nosotros. Entonces, claro, partiendo de esa base, tenemos un problema que es que los próximos años, lo que viene es obvio. Estamos en un colapso, que ya lo pudimos ver anteriormente en el pasado cuando cayó Roma, o cuando cayó el Imperio Chino, o cuando cayó el Imperio Parto mismo. O sea, se destruye por completo esa sociedad y entra otro esquema de valores. El problema es que aquí se está intentando, o sea, como decía Albert Einstein, la definición de locura es repetir una y otra vez lo mismo, pretendiendo conseguir un resultado diferente, lo cual es imposible. ¿Por qué? Porque si los valores son los mismos y las condiciones son las mismas, por mucho que repitas el experimento te va a dar los mismos valores. Para que te dé un valor diferente, tienes que o bien cambiar las magnitudes o llevar esas magnitudes a un lugar diferente para que te dé un resultado totalmente diferente. Y aquí se está repitiendo una y otra vez lo mismo y se está obteniendo lo mismo y se sorprenden de que no haya un resultado diferente. Bueno, oye, es que tú comprendes el mundo en el que estás. Tú comprendes las condiciones del mundo que te rodea. Porque eso es lo mínimo que tienes que saber para poder tomar una decisión. Y la decisión que estás tomando es repetir una y otra vez el mismo error. Pero el problema es que ya no es que te afecte a ti, sino que nos afecta a todos porque el conjunto de la mayoría, y digo mayoría porque hay una minoría que por lo menos sabe lo que pasa, están repitiendo una y otra vez el mismo error y se sorprenden de obtener el mismo resultado. O sea, Albert Einstein ahora mismo en su tumba tiene que estar tirándose de los pelos diciendo, ¿cómo es posible, con lo bien que lo expliqué, que no lo entendieran? Si tú tiras agua al aire, ¿te sorprendes de que te caiga encima?
No, para nada, para nada. De hecho, eso es muy de los españolitos. Yo soy de España, ojo, pero de subestimar a los demás. Una cosa es que vivan el aburrimiento y me aburre todo el mundo. Eso es una cuestión. Yo creo que menos mi pareja, que es con la única persona con la que estoy 24 horas, el resto del ser humano me aburre 24 horas. Pero no subestimo lo que me tenga que decir. Lo escucho y esto. Y yo creo que hay 3 periodos en el siglo XX que fueron un ataque civilizatorio o un paradigma de lo que fuera. Y gente me dirá, joder, ¿cómo eres capaz de decir eso? Yo creo que fue el crack del 29, la crisis del petróleo del 73 y la caída del muro de Berlín. Y alguien dirá, coño, la Primera y Segunda Guerra Mundial y todo lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, ¿sabes? Pero yo diría que fue el 29, el 73 y la caída del muro de Berlín. Y en el siglo XXI yo diría que fue en el 2001 la caída de las Torres Gemelas, Lehman Brothers 2008 y en el año 2020-21 ya sabemos lo que ocurre a nivel mundial, recluidos en casa, ¿no? O sea, siempre como periodos para que se produzcan paradigmas y cambios civilizatorios absolutamente. Y a partir de los años 10 ya empezó a haber algo que ha ido en degradación, que incluso BlackRock, o sea, la mayor financiera del planeta, ha dicho, no vamos a meter más dinero en la cultura woke, por ejemplo, porque esto ha sido una degradación del ser humano a unos niveles que hasta a nosotros se nos ha escapado el control. Hasta BlackRock, o sea, que decir que es quien controla el mundo, quien controla el planeta, que tiene más dinero que Estados Unidos y China juntos. Por ponerte un ejemplo, tanto Elon Musk como Rockefeller, una venta masiva de sus activos, harían quebrar la economía mundial. Estos son números, esto no hay secreto, o sea, es... Todo lo que ha dicho Omar, las fechas, el 89, la caída del muro de Berlín, son movimientos de alteración económica. Cisnes negros. Sí, el cine negro de Nassim Taleb, el economista líbano-estadounidense, que efectivamente, él habla de los cines negros, que es un periodo aparentemente natural, espontáneo, donde ese hecho cambia la historia para los próximos 100 años. Por ejemplo, Torres Gemelas. Caen las Torres Gemelas, hay que vigilar a todo el mundo, vuestra seguridad tiene que ser vigilada, por lo tanto os vigilamos. Luego sale Edward Snowden, que es esa gente de la CIA, analista, esa gente de la CIA que dijo Estados Unidos no espía ni a Irán ni a Corea del Norte, nos está espiando a los ciudadanos. Entonces hay un cambio. Pero lo que tú dices muy bien, es un cine negro, pero es un cine negro estructurado. Que ahí Nassim Taleb, yo creo que como economista es un genio, pero como filósofo creo que hay un poquito se desestabiliza, porque no es de orden espontáneo, como él explica, no. Es ejecutado y perfectamente es estratégico y diseñado. Estamos en una carencia, en un default. Occidente está en un default, así de claro. Y por eso no se va a solucionar, porque la solución no puede venir de la causa del problema. Es imposible. Claro. Pero esto ya son macroconceptos y yo animo a todos a que busquen información sobre el tema del cisne negro, porque es una cosa que de forma intuitiva, o sea, este hombre lo explicó muy bien, y es lo que tú dices, no se metió mucho en filosofía, pero es que de forma totalmente intuitiva, que no era su intención, pudo alcanzar una línea de pensamiento. Oye, que aquí cada X tiempo se produce un vacío y claro, la naturaleza odia el vacío. ¿Y qué pasa? Que se llena. Y al llenarlo, todo lo que hay alrededor se va al centro. Pero bueno, esto ya son macroconceptos que... Sí. Y creo que esta forma de acabar, porque vamos a acabar el programa, no sé qué quieras decir algo más. La verdad, Iván, un auténtico placer poder hablar con una persona de alta capacidad a alta capacidad. Muchas gracias por darle espacio a un tema que no se conoce y que merece ser debatido, que merece ser expuesto y que tiene que estar en boca de varios sectores profesionales, educativos y poblacionales. Pues para acabar, nos vamos a ir a 1970, donde un escritor da un golpe de estado y se hace el seppuku. O sea, Yukio Mishima. Yukio Mishima. Yo conozco muy bien toda la obra de Yukio Mishima. Bueno, como estamos terminando, pero conozco el 25 de noviembre, ocurrió efectivamente, él se puso a lanzar su soflama
y se hizo el seppuku, pero que fue un desastre porque no le cortaron bien la cabeza, él no se clavó bien en los intestinos todo y no le dieron el premio Nobel de literatura porque tenía un libro que se llamaba, o un escrito, mi amigo Hitler, ¿no? O sea, él era muy nacionalista japonés, era homosexual, era un tío inteligentísimo, anticomunista, y fue el 25 de noviembre, efectivamente, querido. Sí, sí. Pues él escribió 2 obras de teatro que están en el mismo libreto, que es Madame Chauvet y Mi amigo Hitler. Pero el premio Nobel no se lo dieron a él, consideró que su mentor lo merecía más que él. Pero irónicamente, su mentor se finalizó al año de que él se fuera. Te he puesto el caso de Yukio Mishima porque es un hombre que supo un poco hacer lo que haces tú. En psicología se llama estrategia de tensión. Qué maravilla que me compares con Yukio Mishima. O sea, No, te voy a comprar la casa y te voy a pagar la hipoteca. Dime lo que necesitas, ¿sabes? Yukio Mishima todo lo que hacía era para crear esa expectativa, porque vamos a ver, tú evidentemente lo de la sociedad del escudo y todo el discurso del emperador místico estaba vendiendo la moto y a veces no vendía ni la moto, vendía el humo. Japón, gracias a Estados Unidos, tuvo 2 cambios. El primer cambio fue de o abrís la isla o os bombardeamos. Entonces el emperador tuvieron que abrir la isla para el comercio. Y el segundo cambio fue, os cortamos el petróleo. Vale, no hay problema. Bombardeamos Pearl Harbor. La bomba de Hiroshima y Nagasaki y la posterior invasión de Japón cambió todo lo que era el mundo japonés. Pero aún así, hasta los 90, hasta el 93 exactamente, conservaron algo de su pozo cultural. Y es lo que, entre comillas, vendía su moto Yukio Mishima, porque Yukio Mishima fingió una tuberculosis para no ir a la guerra, porque le decían de ser kamikaze. Sin embargo, después de la guerra era el más imperialista. Fíjate tú, ¿eh? ¿Qué forma de venderla? Esto lo estoy poniendo porque era un hombre que vendió la moto tan bien que hoy en día seguimos hablando de él. Pero lo único que aplicaba es la técnica de tensión, que es una técnica de psicología social o de marketing. Entonces, maravilloso. Sí. No sé si está bien explicarlo, ¿eh? Me gusta lo que has expuesto. Simplemente antes de despedirnos, no sabía que te gustaba Yukio Mishima. Yo estuve en la tumba de Yukio Mishima, le hice culto, le rendí culto a Yukio Mishima la primera vez que estuve en Japón y fue una de las pocas cosas que hice, ir a la tumba de Yukio Mishima. O sea, no conozco a nadie, da igual que sea español, italiano, francés, armenio, que haya podido tener esa conversación de que conociera esto y encima que estuviera pues en su tumba y estuve donde lanzó todos los pasquines que por cierto caían en bloque, no caían dispersados, fue todo un desastre, la verdad. En japonés hay pocos insultos, ¿no? Sí, hay pocos. Pues cuando él estaba soltando la soprama a los soldados de que diciendo levantaos contra la ocupación norteamericana y recuperemos el espíritu imperial de Japón, estaban todos los soldados diciendo tonto, paca, tonto. Paca. Pues Iván, ha sido un placer, querido, y me ha encantado hablar contigo, querido. Me ha encantado. Bueno, muchísimas gracias por todo. Don Omar, le espero en un próximo programa donde hablaremos de algo igual o más interesante que esto que acabamos de exponer. Me parece una buena idea. Sin nada más que decir, adiós y gracias, y espero que esto os haya gustado, les haya aportado algo y esperemos volver a hablar con el gran Omar Jerez.